y es una bendición empezar el año congregándonos como la palabra lo dice, y empezando el año bien, buscando del Señor. Bueno, mis hermanos, por favor, vamos a estar abriendo la palabra, las escrituras en Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Por favor, vamos a estar en pie en reverencia a la palabra del Señor. Ya todo lo tenemos. Bueno, mis hermanos, en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41 dice así. El título es Jesús calma la tempestad. Dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y también como él en otras barcas. Dice así la palabra de Dios, dice: aquel día cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad del viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, mis hermanos, vamos a estar orando. Padre, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, y Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que nos da de vivir. Gracias por tu misericordia, porque nos da, Señor, un día más de vida. Gracias por darnos la oportunidad de poder, Señor, estar contigo en comunión y de estar escuchando tu palabra. Señor, te pedimos, por favor, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra. Abra nuestro corazón, Señor. Háblanos, Señor. Enséñanos a través de tu palabra. Señor, que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, nos podemos sentar. Bueno, mis hermanos, como le digo, pues para mí es un agrado verlos el día de hoy. Para mí es un agrado compartir la palabra del Señor. Y espero, mis hermanos, que este año empiecen con las pilas cargadas, que no bajemos la guardia, que nos congreguemos, que busquemos del Señor y que trabajemos para Él. Es muy importante hacer todas las cosas. Bueno, mis hermanos, la enseñanza que Dios me llevó a que le colocara es en la misma palabra que está aquí en las escrituras. Es: pasemos al otro lado. Bueno, mis hermanos, es muy importante nosotros tener claro que hemos empezado un año nuevo, y por lo tanto en este año nuevo vienen retos, vienen nuevas experiencias, viene, entre comillas, una vida nueva. ¿Por qué? Porque vamos a ver nuevas cosas, vamos a tener experiencia de escuchar nuevas cosas, nuevas noticias, en fin. Por lo tanto, es muy necesario que este año es diferente al año pasado. Es diferente en cuanto a las cosas que puedan suceder. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, mis hermanos, y tenemos que estar preparados y pasar al otro lado. Dios me llevó a esta enseñanza, y hoy
La consigna para este año, para nuestras vidas, es pasar al otro lado. ¿Y qué es pasar al otro lado? Es pasar a donde están las bendiciones. Queridos hermanos, esta palabra que Jesús dijo, pasemos al otro lado, nace o sale a motivo de que Jesús tenía que hacer un trabajo al otro lado. Tenía que hacer algo, tenía que seguir haciendo la obra del Señor. Y esa obra era estar frente al endemoniado gadareno. Una de las omisiones o uno de los motivos que Jesús debía que pasar al otro lado era porque tenía que enfrentarse o estar junto a un hombre que estaba sufriendo mucho, una persona que estaba atormentada por espíritus. De ahí donde sale la palabra, pasemos al otro lado. Pero mis hermanos, nosotros como creyentes, mis hermanos, nosotros como creyentes de esta época somos privilegiados. ¿En qué somos privilegiados? Somos privilegiados porque lo que hemos empezado o nos hemos propuesto hacer es bajo la presencia o la compañía del Señor. También nosotros tenemos que tener claro que empezamos este año, pero no lo empezamos solos. Empezamos este año y lo empezamos es con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Que la presencia de Jesús está en nuestros corazones. Por lo tanto, vamos a empezar este año nuevo no solos. Jesús está con nosotros y Jesús nos invita hoy a pasar al otro lado. No podemos quedarnos atrás. No podemos quedarnos en el pasado, en lo que hubo el año pasado. Este año son cosas nuevas y Dios nos dice, pasemos al otro lado. Somos afortunados o privilegiados porque Jesucristo este año va con nosotros. Jesucristo no se queda atrás. Jesús va a pasar este año con nosotros. Mis hermanos, usted este año no lo va a pasar solo, lo va a pasar con Jesucristo. Y mis hermanos, vamos a verlo aquí en Marcos capítulo 35. Ahí, no, mejor veámoslo ahí en Mateo capítulo 14, lo que dice la palabra del Señor. Vea lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, el versículo 22. El versículo 22 dice así la palabra del Señor. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mis hermanos, como les dije ahorita, nosotros somos privilegiados porque Jesús este año, no quiere decir que el año pasado Jesús no estaba con nosotros, pero quiero confirmarles que a través de su palabra que Jesús este año está con nosotros, que Él va a pasar este año con nosotros. Jesucristo aquí en Mateo capítulo 14 versículo 22, Jesús le dice a los apóstoles que pasaran ellos solo el río. Jesús le da una ordenanza a los apóstoles y los envía a que pasen solos el río, que pasen solos. Pero resulta que Jesús nos dice a nosotros, nos dice pasemos. Jesús no nos dice a nosotros vayan y pasen solo este año, vayan adelante y yo los seguiré, o yo los esperaré en tal lugar. Jesús dice pasemos al otro lado. Mis hermanos, es muy importante nosotros tener claro y ser conscientes que nosotros debemos que pasar al otro lado. No podemos quedarnos en las experiencias del año pasado. No podemos quedarnos en las bendiciones del año pasado.
No podemos conformarnos con lo que el año pasado nos tocó. Mis hermanos, este año es un año nuevo. Este año es un año donde Dios nos invita a que debemos que avanzar. Mis hermanos, aparte de que se pueda tomar como una orden, pasemos al otro lado, se puede tomar como avanzar, tener una nueva experiencia, madurar, exponerme a caer y poder levantarme. Si no pasamos al otro lado, mis hermanos, no podemos experimentar lo ya dicho. Mis hermanos, pasar al otro lado es una forma de pronto adquirir una experiencia, de pronto adquirir madurez, de pronto estar expuestos a caer, pero también levantarnos. Caer de pronto por nuestros errores, pero levantarnos al aprender de ellos. Pasar al otro lado es hacer algo, es hacer una acción. No nos podemos quedar en lo del año pasado. El año pasado de pronto no pudimos hacer muchas cosas. De pronto nos abstuvimos de hacer ciertas cosas en cuanto a las cosas de Dios. De pronto en cuanto a nuestras cosas personales nos limitamos. Pero este año debemos que saber que Jesucristo va con nosotros y que Él es el que nos ha dicho pasemos al otro lado. No podemos pasar al otro lado siendo personas indecisas, dudando de lo que Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Si Jesucristo nos ha dicho pasemos al otro lado, debemos que confiar que Él va con nosotros y que Él no nos va a abandonar. Que a pesar de que pronto pueda que hayan retos, pueda que hayan dificultades, malas circunstancias, debemos que confiar que Jesús va con nosotros. Mis hermanos, otra forma de pasar al otro lado, es renovar nuestra mente. No podemos quedarnos, mis hermanos, con la mentalidad del año pasado, con esa mentalidad de creerme pobrecito, no soy capaz, no soy digno, no estoy preparado, eso no es para mí. Tengo que renovar mi mente. Una de las formas de yo poder pasar al otro lado es renovar mi mente. ¿Pero en dónde? En las Escrituras. No en la psicología, en el pensamiento positivo. No, mis hermanos. Una de las formas de yo renovar mi mente es a través de las Escrituras. Es en el Espíritu Santo. Mis hermanos, si yo no renuevo mi mente, entonces yo no voy a poder pasar al otro lado. Yo no voy a poder alcanzar esa bendición. Porque en mí va a haber el temor, va a haber la duda y va a haber la palabra fracaso. Es muy necesario que palabras como estas, el fracaso, no puedo, soy incapaz, soy débil, para mí no es eso. Esas palabras no pueden existir en nuestras mentes. Y si vienen a nuestras mentes, no podemos aceptarlas. Mis hermanos, una de las formas, como decía, de pasar al otro lado, de pasar y obtener la bendición es renovando nuestra mente. Y eso lo vemos, mis hermanos, ahí en Efesios. Vamos a Efesios. Dice la palabra del Señor. Mis hermanos, ¿cuánto dan la gloria al Señor? Bueno, mis hermanos, dice en Efesios, ¿cuánto ya lo tienen, mis hermanos? Mis hermanos, quisiera que por alguien lo leyera muy duro, hermano, con alta voz. Efesios capítulo 4, el versículo 17 y el 18. Ya lo tenemos, mis hermanos.
Bueno, mis hermanos, yo lo voy a leer, como que lo van buscando. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, el versículo 17 y el 18. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mis hermanos, nosotros no podemos tener la mentalidad. Pablo le dice a los efesios, Pablo le dice a los hermanos que está en Efesios, le dice y le da como un mandamiento, que por favor ellos renueven sus mentes, que no anden como las personas que no conocen a Dios, que no hay temor en ellos. Nosotros debemos que renovar nuestra mente a través de las Escrituras. Nosotros no podemos dejar que nuestros pensamientos o nuestra mente sea una mente que sea llevada a un pensamiento donde no agrade al Señor. Vamos ahí en Romanos, mis hermanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, el versículo 2, dice así. Romanos capítulo 12, el versículo 2, dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, nosotros debemos que renovar nuestra mente y debemos que entender y aceptar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No podemos aceptar ese pensamiento que dice que Dios es un Dios que está enojado a todo momento, que Dios es un Dios que no nos escucha, o que Dios no está presto para escuchar nuestras oraciones. Mis hermanos, nosotros no podemos vivir este año un año estancado. Debemos que pasar al otro lado. Jesucristo le ordenó, le aconsejó o le dio una ordenanza a los apóstoles y le dijo: pasemos al otro lado. Mis hermanos, quizás Jesucristo había ministrado durante el día, había ministrado. Quizás Jesús había sanado enfermos, había hecho muchos milagros. Quizás los apóstoles estaban pendientes de Jesucristo, estaban ahí como escoltas de que nada le pasara a Jesús. Hay posibilidades que ellos estuvieran cansados, pero Jesús, su pensamiento era hacer la obra del Padre. Jesús sabía que era de noche y Jesús, Él dijo: pasemos al otro lado a seguir haciendo la obra de mi Padre. La obra era libertar a un endemoniado. Los apóstoles de pronto estaban cansados, pero ellos obedecieron a ese mandamiento. Mis hermanos, quizás nosotros estamos cansados por el año pasado. De pronto el año pasado, no sé, predicamos, evangelizamos, ganamos almas, leímos la palabra de Dios, nos capacitamos en la palabra de Dios y de pronto estamos cansados, de pronto nos queremos tomar un descanso, de pronto no fallamos a la congregación, de pronto fuimos muy cumplidos en congregarnos y de pronto estamos cansados y pensamos que no merecemos un descanso, pero Jesús dice: no, pasemos al otro lado. No es suficiente. Lo que el año pasado hicieron no es suficiente. Hay que seguir avanzando. Mis hermanos, nosotros debemos que pasar al otro lado. Al otro lado está la bendición. No sé qué bendición Dios, o no sé qué bendición le espera a usted este año a su vida. No sé Dios en qué lo va a bendecir a usted. Por lo tanto, hay que insistir
hay que perseverar, no hay que quedarnos ahí, hay que pasar al otro lado, mis hermanos. Pero es que pasar al otro lado, hermanos, pasar al otro lado se requiere de un proceso. No es fácil pasar al otro lado, mis hermanos. Durante el trayecto que estamos pasando al otro lado hay pruebas, hay retos, hay luchas, hay desánimos. De pronto hay cosas que de pronto nosotros no pensábamos que iba a venir a nuestras vidas. De pronto nuestras vidas comienzan a ser moldeadas. Hay un proceso. No es fácil pasar al otro lado. Mis hermanos, como ustedes lo ven, los apóstoles, cuando comenzaron a obedecerle al Señor, a Jesucristo, comenzaron a tener dificultades, comenzaron a tener pruebas. Si recordamos, mis hermanos, la palabra de Dios habla que el mar se embraveció, hubo un gran viento, hubo mucho frío, mucha oscuridad. El temor comenzó a apoderarse de los apóstoles, se sentían solos. Su maestro estaba en la barca, estaba durmiendo, estaba descansando, y ellos sentían temor. Ellos pensaban que iban solos, pero ellos en su dificultad, en sus flaquezas, tuvieron que llamar a su maestro, y el maestro les dice: hombre de poca fe. Mis hermanos, durante este trayecto de pasar al otro lado, de pronto nos vamos a sentir solos. Va a haber de pronto tristeza a nuestras vidas. Va a haber de pronto, nos vamos a sentir solos. Van a venir problemas a nuestras vidas. No sé, a nivel espiritual, emocional, económico. Y vamos a pensar que estamos solos. Y de pronto vamos a decir: pero si hubo una predicación donde se dijo que Jesús este año iba a estar conmigo, pero no siento la presencia de Dios, no siento que Dios está conmigo. De pronto Jesús se ha apartado de mí. Nos podemos sentir solos, mis hermanos, pero no. Jesús está ahí. Jesús va con usted. Jesús, Él es consciente y Él es testigo de la situación por la cual usted está pasando. Mis hermanos, no nos espera algo fácil. Desde que estemos en las cosas de Dios, no nos espera nada fácil. ¿Por qué? Como decía antes, van a venir pruebas, dificultades, retos. Ahí donde se va a probar qué tan creyentes somos nosotros. Van a venir cosas que realmente van a tirar a derrumbarnos, a negar nuestra fe. Se va a levantar una marea. De pronto se va a levantar algo que nosotros no estamos esperando. Pero la confianza es que Jesús está con nosotros. Algunos dirán: pero hermano, usted empezó con un negativismo. Pero hermano, ese mensaje que usted está dando es negativismo. ¿Por qué no me habla de positivismo? Que yo sí puedo, yo sí soy capaz, yo soy más que vencedor, en Cristo soy más que vencedor. ¿Por qué no me habla de algo positivo que este año voy a tener? Que todo me va a sobrar. Pero mis hermanos, hay que ser realistas. Para pasar al otro lado, hay que ser realistas. Las cosas no son fáciles. Vamos a ver otro pequeño ejemplo en el libro de Ezequiel, mis hermanos. El libro de Ezequiel, el capítulo 47. El capítulo 47, el versículo 3. El versículo 3, ya todo lo tenemos, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, yo les voy a guiar en los versículos. Ezequiel capítulo 47, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el 3, el 4, el 5 y el 9. Dice así Ezequiel capítulo 47, el versículo 3. Dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos.
El 4. Midió otro en 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió y luego otro en 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Ahora vamos al versículo 5. Midió otro en 1000 y era ya en un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El versículo 9, mis hermanos, dice: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en ese río. Mis hermanos, la palabra de Dios habla que Dios le habla a Ezequiel y lo invita a pasar a un río, pero habla que Ezequiel comienza a pasar y habla de que comenzó a pasar el río, y el río, las aguas le daban a los tobillos, luego le daba a las rodillas y luego le daba a los lomos, y por último habla que la única forma de pasar ese río era nadando. Mis hermanos, las rodillas y los tobillos significan no comprometidos y son fáciles de engañar, fáciles de confundir. Mis hermanos, si nosotros pensamos que solamente con entrar unos metros al río pensamos que es suficiente, no, mis hermanos. Si nosotros no pasamos al otro lado, simplemente no habrá bendición para nuestras vidas si nos quedamos ahí estancados, conformistas. Pero mis hermanos, si nosotros solamente pasamos y las aguas nos da hasta las rodillas o hasta los tobillos, eso significa que nosotros no estamos comprometidos con la obra del Señor. No estamos comprometidos y dudamos o tenemos temor de obedecer al Señor. Si nosotros solamente dejamos que las aguas nos dé hasta la rodilla o hasta los tobillos, mis hermanos, seremos, hablándolo espiritualmente, seremos personas no comprometidas y fáciles de engañar por otros pensamientos que no sean de acuerdo a la palabra de Dios. Seremos personas fáciles de confundir. ¿Por qué? Porque no nos hemos metido a lo profundo, no nos hemos de pronto comprometido con la obra del Señor, no nos hemos de pronto arrepentido lo necesario. Mis hermanos, pero también habla que Ezequiel, él pasa y su agua le da hasta los lomos. Aparentemente había una perseverancia en este hombre. Mis hermanos, si usted dice, bueno, está bien, voy a intentar pasar el río, pero solamente voy a ir a donde me dé el agua a mis lomos, a mis caderas, y de ahí no paso, ahí me quedo. Mis hermanos, no es suficiente. Eso no es suficiente, mis hermanos. Si usted quiere pasar al otro lado, tiene que profundizar esas aguas, tiene que nadar por esas aguas. Usted no puede quedarse a medias, a decir, bueno, yo voy solamente hasta acá, de ahí para allá yo no voy, porque me da miedo, porque me da temor de pronto de lo que me pueda pasar, de pronto de lo que yo pueda ver, por eso yo me quedo ahí. De pronto no me quiero comprometer lo suficiente con Dios, me voy a quedar ahí. Mis hermanos, eso no es suficiente. Ustedes, mis hermanos, para poder pasar al otro lado, mis hermanos, tienen que atravesar el río. No pueden quedarse en la mitad del río, no pueden quedarse. La meta, la consigna es pasar al otro lado, no quedarse en la mitad. Hago una pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes están dispuestos de pasar al otro lado? ¿Están dispuestos de obedecerle a Jesús? Jesús les dice a ustedes, pasemos al otro lado. Jesús me dice a mí en lo personal, pasemos al otro lado. Si yo me sumerjo en ese río, significa que me estoy comprometiendo con el Señor.
significa que estoy adquiriendo madurez, mis hermanos. Muy importante, hermano, que este año adquiramos madurez en las cosas de Dios. Es muy importante. Es muy importante que este año pasemos al otro lado. No se queden a la mitad del camino. No lo piensen. Habrá problemas, dificultades, luchas, retos, pruebas, pero no importa, hermano, pasemos al otro lado. No es fácil pasar al otro lado, pero Jesús va con nosotros. Jesucristo va con usted. Este año Jesús va con usted. Este año Jesús va en la barca en donde está usted. Usted va en una barca este año. Pero mis hermanos, Jesús va ahí. Mis hermanos, vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 14. Lo que dice la palabra del Señor. Éxodo. Éxodo capítulo 14 del versículo 10 al 15. Mis hermanos, vamos a ver este privilegio que tuvieron este pueblo. Y ese mismo privilegio nosotros también lo tenemos. Éxodo capítulo 14, del versículo 10 al 15, dice así la palabra del Señor. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme, y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mis hermanos, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, salió de la esclavitud. Dejaron de ser un pueblo que le servía a Egipto, dejaron de ser esclavos, pero ellos tenían temor de pasar al otro lado. Ellos, a pesar de que Moisés iba con ellos tenían temor. Cuando ellos vieron al ejército al ejército egipcio, mis hermanos, ellos tuvieron temor. Le reclamaron a Moisés, le dijeron: ¿por qué no nos dejaron allá en Egipto? Quizás de pronto no estaremos pasando por este susto, por esta dificultad. Y le reclamaban a Moisés. Moisés le decía que no temieran, que Dios estaba con ellos. Moisés animaba a este pueblo y les decía: no teman, Jehová está conmigo, Jehová está con nosotros. Mis hermanos, nosotros este año es un año de bendición para nuestras vidas, pero todo depende con qué ojos lo vean ustedes. Todo depende cómo lo vean ustedes. Mis hermanos, este año vendrán pruebas, dificultades, y de pronto nosotros diremos: pero ¿por qué no nos quedamos el año pasado? El año pasado no era tan difícil como este año. Era mejor haberme quedado el año pasado. Deseo que no se hubiera llegado este año, porque este año, mire lo que está pasando. Mire lo que me está pasando a mi vida. De pronto me quedé sin trabajo, de pronto no sé, hay algo que pasó a mi vida, de pronto mis sentimientos este año fueron dañados.
De pronto mis sentimientos este año fueron burlados. De pronto la economía este año no fue mejor como el año pasado. ¿Por qué no me quedé en el año pasado? Pero si nosotros vamos a las Escrituras, Jesús nos dice: pasemos al otro lado. No podemos vivir de las experiencias del año pasado. Las bendiciones de este año son mejores que el año pasado. Mis hermanos, Moisés confiaba en el Señor. Moisés tenía la fe y la certeza de que Jehová iba delante de ellos y él le iba a abrir el mar. Mis hermanos, es muy necesario tener fe que nosotros vamos a pasar este año en bendición. Mis hermanos, es muy importante saber que Jesucristo está con nosotros. Si Jesús nos dijo pasemos al otro lado, es porque Él conoce qué es lo que va a pasar al otro lado. Es porque Él sabe qué es lo que va a pasar durante ese trayecto y Él no nos va a dejar solos. Por más que las circunstancias parezcan difíciles, Jesús va a estar ahí con nosotros. Vamos ahí mismo en Éxodo capítulo 13, un capítulo antes. Mis hermanos, capítulo 13, el versículo 21 y el 22. Dice así la palabra del Señor. Dice, el título es La columna de nube y de fuego. Dice, y Jehová iba delante de ellos, capítulo 13, versículo 21 al 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Mis hermanos, el pueblo de Israel fue un pueblo bendecido. ¿Por qué? Porque salió con mano poderosa. Porque Jehová de los ejércitos fue el que lo sacó con mano poderosa. Mis hermanos, también el pueblo de Israel fue bendecido. ¿Por qué? Mis hermanos, porque la omnipresencia, que es uno de los atributos de Dios, la omnipresencia, la fidelidad y la misericordia de Dios iban con el pueblo de Israel. Mis hermanos, eran bendecidos porque la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, iba con el pueblo de Israel. Pero mis hermanos, nosotros hoy en día, este año, la gloria de Dios va con nosotros. La Shekinah de Dios va este año con nosotros. Dios va con nosotros. Por lo tanto, no sé qué problemas tendrá usted en su vida. No sé qué retos tendrá usted en su vida personal. No sé qué metas, qué propósitos tendrá usted en su vida personal. Póngaselo en manos de Dios y Dios, Él hará. Mis hermanos, ¿qué metas, qué propósitos, qué pensamientos tiene usted para este año? Póngalos en las manos de Dios. Y Dios es siempre, de una u otra forma, Dios en su misericordia, Él permitirá que sus propósitos, siempre sean de acuerdo a la voluntad de Dios, se cumplan. Mis hermanos, es muy necesario que nosotros confiemos que Dios va con nosotros. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros tengamos con claridad que Jesús va este año con nosotros, que su gloria, su majestad, su misericordia está con nosotros. Mis hermanos, aquí en este capítulo 13, versículo 21 y 22 de Éxodo, vemos a Israel cómo fue de bendecido cuando pasaron al otro lado, porque durante la travesía, pasando el mar, estaba con Israel la Shekinah de Dios, estaba la omnipresencia, la fidelidad y la misericordia de Dios. Mis hermanos, si nosotros pasamos al otro lado,
Si nosotros pasamos al otro lado, seguirá estando con usted y conmigo Jesucristo y su Espíritu Santo. Es muy importante, mis hermanos, que cuando Jesús nos dice el día de hoy, pasemos al otro lado, su Espíritu Santo va con nosotros. Él es el que nos guía. Mis hermanos, aquí la escritura en 1 Juan. En 1 Juan, mis hermanos, capítulo 13. Capítulo 13, el versículo 14. En 1 Juan. Mis hermanos, ¿cuánto lo tenemos? 1 Juan, capítulo 13, el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. El versículo 13 y el 14. En 1 Juan, capítulo 3, el capítulo 3, el 14, el versículo 1 Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mis hermanos, una de las formas que nosotros hemos pasado al otro lado es que Dios, a través de su misericordia, nos ha permitido que nosotros pasemos de muerte a vida, que nosotros conozcamos al Señor. Nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos muertos espiritualmente. Nosotros, cuando no conocíamos del Señor, éramos personas muertas a nivel espiritual. Físicamente éramos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos. Éramos muertos ambulantes, mis hermanos. Pero Dios, en su misericordia, Él nos llama, nos da vida, nos da de su Espíritu Santo, nos da la vida y nos pasa de muerte, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos pasa de muerte a vida. Nos pasa de muerte. Ya no vamos al infierno, ya no nos condenamos. Si hemos aceptado a Jesucristo y si el amor de Dios está en nosotros, y pasamos a la vida eterna. Morimos físicamente, pero vivimos para Dios. Pasamos a una vida eterna con Cristo Jesús. Mis hermanos, hoy hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a pasar conmigo al otro lado? ¿Cuántos de ustedes hoy están dispuestos a decir: yo voy a pasar al otro lado porque yo sé que Jesús va conmigo? Mis hermanos, yo sé que Jesús este año está conmigo y yo sé que Jesús me va a ayudar a pasar al otro lado, a poder tener esa bendición a nivel espiritual. Mis hermanos, a partir de hoy, mis hermanos, ¿ustedes están dispuestos a pasar al otro lado? Si ustedes están dispuestos a pasar al otro lado, mis hermanos, entonces tendrán que haber frutos en su vida. En su vida tendrá que haber cambios. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros tengamos claro que es muy necesario pasar al otro lado. No podemos vivir de lo que el año pasado, de las experiencias que hubo el año pasado para nosotros. Este año Dios nos da nuevas oportunidades. Mis hermanos, para concluir, sí sabía que no es fácil pasar al otro lado. Ya les había comentado por qué no es fácil pasar al otro lado. Pero mis hermanos, ustedes acabaron de decir que sí van a pasar al otro lado. Entonces, mis hermanos, para concluir, como ya hemos decidido que vamos a pasar al otro lado, entonces leamos Mateo, capítulo 7, el versículo 13 y 14. Por lo tanto, confirmamos que no es fácil pasar al otro lado. No es fácil, pero no es imposible. Debemos que estar dispuestos a pasar al otro lado, a las bendiciones, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Capítulo 7, Mateo capítulo 7, el versículo 13 y el 14. Dice así la palabra de Dios. El título es La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La palabra espacioso significa grande, amplio. El camino que Jesús nos ofrece es un camino que ni siquiera cabe usted, ni siquiera cabe su ropa. Si usted va a entrar por esa puerta, ni siquiera cabe usted. Si usted entra muy forzado. Por lo tanto, mis hermanos, para pasar al otro lado, debemos que obedecerle al Señor. Pasemos al otro lado. Al otro lado está la bendición. En el otro lado está la victoria. Yo quiero, hermano, que cuando se termine este año usted diga: me sirvió haber pasado al otro año, porque ahora vea lo que soy, vea lo que yo pienso, vea lo que yo soy y lo que era antes en cuanto a la palabra de Dios. Yo los invito, mis hermanos, a que este año sea un año de estudio de la palabra de Dios. Que este año sea un año donde usted y yo no estudiemos la palabra de Dios, nos capacitemos, donde usted y yo le sirvamos al Señor, y donde este año sea un año lleno de propósitos de acuerdo a la voluntad de Dios. Los invito a que pasemos al otro lado, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre,